Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata. Queridos amigos divagadictos y divagaoyentes, aquí estamos nuevamente en este fabuloso, espectacular programa que lleva por título Divagancias, donde el señor Miguel Delgado Esteves y un servidor hacemos de las nuestras, llevando lo que podemos de nuestra vastísima, inconmensurable cultura. Presenté bien, Miguel, presenté bien. Oye, lo hiciste pero de una manera que me provoca que Yo creo que me quedé corto. No, pero repítelo para que la gente sepa qué es lo que va a escuchar ahora. No, mentira. Nuestra infinita cultura. Bueno, mira, buenos divagadictos y divagoyentes, estamos cumpliendo con lo prometido, un nuevo programa de divagancias dedicado como parte 2 de este programa, mejor dicho, teatro, historia del teatro, parte 2. Y sabes que estaba recordando que del primer programa que hicimos, dijimos historia del teatro, pero las anécdotas que empezamos a narrar, eso es parte de la historia del teatro, las anécdotas tuyas, claro. Las anécdotas de Tania Sarabia, las anécdotas de tanta gente amiga que tiene cosas tan divertidas que han ocurrido en su mundo en las tablas teatrales. Pero había una parte que a mí no sé si lo dejamos bien definido, chico, a mí me seduce ese momento de la historia del teatro que es entre el siglo XVI y el siglo XIX, que es la comedia del arte. Estamos hablando siglo XVI, estamos hablando de 1500 tanto hasta 1800 y tanto, que es donde el humor y la improvisación eran parte esencial de esa forma de hacer teatro, la comedia del teatro, la comedia del arte, teatro popular nacido en Italia, pero esa mezcla de elementos del teatro literario del Renacimiento, con tradiciones carnavalescas, con los recursos de los mimos y de las, ¿cómo es que se llama? Las pantomimas, todas las cosas acrobáticas, las habilidades acrobáticas de cada uno de estos personajes dentro de la comedia del arte, a mí me parece que es una cosa gloriosa, divina, maravillosa. Y ahí, yo no sé si lo conté, Laureano, pero hay una obra que está escrita en base a lo que fue la comedia del arte, que se llama El Carro Eternidad. En El Carro Eternidad hay personajes como esos personajes emblemáticos, esos personajes arquetípicos de la comedia del arte, y allí está un personaje que se llama Isabela, y creo que lo conté que cuando Alicia y yo estábamos en nuestras primeras cuitas amorosas, dijimos que si teníamos una hija se iba a llamar Isabela. Y Claudia, nuestra hija, se llama Claudia Isabela, su nombre original era Claudia, pero cuando estaba esa muchachita en la barriga, Gabriel, nuestro hijo mayor, empezó a decirle Claudia, Claudia, y nadie sabe por qué le puso Claudia, y entonces se quedó Claudia Isabela, pero esa Isabela, y hay muchas Isabelas, inclusive la nuestra, la Iturriza, quien es la jefa de nosotros, es ese personaje que tiene que ver con la comedia del arte, con ese momento glorioso del arte teatral, ¿no? Claro, porque en la comedia del arte había personajes como recurrentes. Por ejemplo, el Arlequín, Colombina, eran personajes que estaban presentes en las diversas obras, que eran además obras participativas un poco, ya rompían esa cuarta pared y empezaba el espectador a estar como más involucrado con lo que pasaba en el escenario, ¿no? ¿Quién decía eso de la cuarta pared? La cuarta No sé pared era porque nosotros, si estamos montados en un teatro, en un escenario, tenemos una pared a la derecha, una pared a la izquierda y una pared detrás. Y una pared delante con el público.
que es la cuarta pared. Creo que es así, corrígeme, tú que Así eres hombre es, de así teatro. es, así es. Es decir, el cajón del escenario son tres paredes y la cuarta es efectivamente la pared que hace el público, que creo que en el anterior programa contábamos de una obra que hicimos con José Tomás Angola que se llamaba casualmente El Público, donde nosotros rompíamos esa cuarta pared porque cuando se abría el telón, el público era para nosotros los actores y nosotros hacíamos el papel del público. Qué maravilla. Tú sabes que hablamos, chico, de una de los, no sé si llamarlo como género dramático o como lo que se hacía en la comedia del arte, que es el caso de los mimos. Y hay un mimo histórico que tú tienes me encantaría algún día me hubiese gustado cuando tenía el bigote negro, disfrazarme de ese personaje que tú tienes una fotografía y te confieso que me da una envidia que tú hayas hecho esa fotografía. Tú disfrazado de... Chaplin, Claro. el mimo que viste y calza. Es que ¿Qué? eso fue cuando nosotros en La Rochela teníamos los personajes que viajaban en la historia, que eran los colombianitos, y se encontraban con personajes y entonces en un determinado momento viajaron en la historia y se metieron en la filmación de la película Luces de la Ciudad, en el momento en que Chaplin está haciendo la famosa escena de la flor, de la vendedora de flores que le da una flor para colocarla en el ojal. Sí, vale. Creo que la música de fondo además es la violetera, esa voy a cantar ¿Tú crees que la para que violencia... después Fernando lo arregle. No, no, tú... Cómpreme usted este ramito que no No, vale más que un real. pero ¿tú No, crees que esa música, porque es que eso fue una canción del cuplé español, sí, y quien cantaba ese cuplé era una dama que fue personificada en el cine por Sarita Montiel, y esa dama se llamaba Raquel Meyer, y es la imagínate. que cantaba La Violetera, pero estamos hablando de siglo XX. Bueno, también Chaplin es el siglo Sí, XX, debe pero haber sido, esto debe haber sido antes de la Segunda Guerra Mundial, quizá 1930 y pico, 40, quizá, bueno, la la guerra Luces de va la del Ciudad. 39 al 45. Tiene que ser Sí, antes o después, porque Chaplin es después de la guerra, ¿no? Chaplin, es decir, Chaplin es después de la primera y antes de la segunda. O sea, su última película como Charlotte es el Gran Dictador, que es ya Claro, durante la Segunda Guerra Mundial. que es una crítica justamente Sí, a lo que era Hitler, ¿no? sí. Uy, esas Pero, escenas del gran dictador, esa donde él está con la bomba y comienza con un uy, globo, sí, eso es sí, el genial. globo terráqueo. Y otra cosa curiosa, porque, claro, y esto es divagancia, una de las grandes ángulos, pero tiene que ver porque al final es la voz, y la voz es un componente esencial del teatro. La voz, que es el soplo, lo que nuestros oyentes están escuchando en este momento es nuestro aliento, es decir, Ujú. son ideas transformadas en aliento que se expanden a través de las ondas hertzianas Qué, y cul- llegan a los oídos augustos de nuestro público. qué Qué bello. cultura, qué bello. Hoy estamos Oye, pero inspirados. no, tú eres el que estás inspirado. Yo estoy como lo que llaman, Pero mira, yo estoy lo que llaman onnubilado. pero Chaplin, volviendo, Ajá. esa es o sea, uno de los grandes temores de Chaplin cuando el cine se vuelve sonoro es que qué voz le pondría a su personaje Ujú, y qué idioma, porque Chaplin hablaba el idioma del mimo, que era claro. un idioma universal. Y entonces esa es la única, esa es la última película y es la única en la que habla. Y si recordamos, el discurso final del gran dictador dura 8 minutos y es un discurso absolutamente serio, no tiene ni un solo chiste, es un Ujú. discurso del alma de Charles Chaplin. Sí, y tú sabes que hablando de eso, de los mimos como parte de esa esencia de la comedia del arte, eh, yo recuerdo un personaje que yo lo vi aquí en Caracas. Él es uno de los grandes mimos en la historia del teatro
Marcel Marceau, el francés Marcel Marceau. Yo recuerdo haberlo visto en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Lo vi también en el Teatro Municipal, ya coleado. Yo me coleé, pues sé que yo no tenía plata. Ahorita Yo me imagino tampoco. que tú entraste, pasaste por la taquilla y fuiste haciendo así con las manos, ¿no? Hasta que... Sí, no, a mí me conocía, chico, el señor del portero de galería del Teatro Municipal, y como él sabía que yo era sobrino de Antonio Esteves y mi tío Antonio era director titular de la Sinfónica de Venezuela, el maestro Esteves y demás, y bueno, entonces el tipo, pasa, ven acá, Estevito, pasa, 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 y yo, tú sabes, él me, espera, ponte por ahí, y cuando el tipo me hacía una seña, ¡rum!, me zumbaba para galería, pero que era una maravilla. Yo vi a Marcel Marceau allí y también lo vi en el aula magna. Y fíjate tú lo que ocurría en esa época de los años 60, cuando él vino y él regaló una actuación de él en el aula magna. Marcel Marceau era un mimo extraordinario y creó aquel personaje VIP, ¿te acuerdas? Que era Sí, el del con un traje, sombrero, sombrero con una flor sí, y por supuesto el rostro pintado emulando un poco lo que son las máscaras que se sí, utilizaban en el teatro de la comedia. Creo sí, que era por ahí, sí. por ahí deben venir los tiros, ¿no? Claro, por ahí vienen. Incluso nosotros que nombrábamos a Chaplin no estábamos tan divagando porque seguramente Chaplin, toda esa herencia cultural de la comedia del arte que también Ujú, se produce en el Reino Unido, son los comienzos de él en el teatro. claro, Es claro, decir, Chaplin comienza a destacar en el teatro por el mimo. claro. Y tú sabes que Marcel Marceau, yo quería contar esta anécdota. Estábamos nosotros, estaba yo en la universidad, estábamos, inclusive éramos miembros del Orfeón Universitario. Entonces, el maestro Marcel Marceau se presenta, regala una actuación de él en el aula magna de la UCB. Entonces, él, el aula magna no cabía más nadie. Me Y imagino. entonces yo estaba metido ahí y entonces él comienza su presentación y en los primeros 5 o a lo mejor en el primer minuto o el segundo minuto, no sé, pero era comenzando su presentación, la gente, los estudiantes, quienes éramos en esa época muy, no es que los estudiantes no sean irreverentes, pero eran muy faltos de respeto. Hay momentos en esa época, en los años 60, que la gente, los estudiantes se montaban, iban al aula magna y se creían con derecho a sabotear lo que te diera la gana, y era una falta de Claro. respeto y a un genio como Marcel Marceau. Y entonces él comenzó su cuestión y hablaban, había gente hablando, no sé, y él llegó un momento que se zafó del personaje, hizo un gesto que hizo así y se fue para el camerino, Laureano. ¿En Se serio? fue ido para el camerino. Y entonces, no sé qué, yo no me acuerdo si alguien dijo algo o se paró alguien a pedir respeto y entonces, y lo convencieron de que regresara al escenario y pudo concluir su presentación. Pero una falta de respeto del estudiante universitario de los años 60, que inclusive yo recuerdo a Mercedes Sosa también allí en el aula magna, Mercedes también, los estudiantes diciendo, pero Mercedes era inteligentemente, no, mi amor, espérate, ya va, mi amor, espera, óyeme cantar esta canción, ya va, espérate. Cosa así Ujú. empezó a controlar con una habilidad extraordinaria, porque estar montado en unas tablas con una turba, porque eso en esa época era una turba, lo que se metía en el Ujú. aula magna, con derechos, no sé dónde salieron esos derechos, que no están en ninguna ley escrita, que tú tengas la osadía de faltar al respeto a una persona que te está A un regalando su artista, arte, ¿no? sí, Entonces, claro, y además que encima ha venido a ofrecerte de regalo su claro, arte, ¿no? claro, sí, Y, y, señor. ah, y por cierto que ahora que dijiste turbamulta, recordé un viejo sketch que se hacía en La Rochela, que era una representación teatral. Lo hacía Charles Barry y el apuntador era, ay, se me fue el nombre
de uno de los actores de La Rochela. No era de los característicos de La Rochela, pero Domingo del Castillo. Ah, Domingo del Domingo del Castillo, sí. Castillo hacía el papel de apuntador en la concha del Ah, apuntador, ok, ¿no? ajá. Y entonces él le soplaba, le decía, dilo con énfasis. Y entonces Charles Barry, en vez de decir el Parlamento, decía, Amada, dilo con énfasis. No, que el énfasis lo pongas tú, imbécil. No, que el énfasis lo pongas tú, imbécil. Y entonces, cuando aquello se volvió un escándalo y la gente empezaba a lanzarle tomates a Charles Barry, y Charles Barry tenía un discurso final que siempre era el mismo, que decía, eh, turba multa ignara, caterva estulta. Ustedes no conocen mi arte, el arte de Tepsícore. Este, yo soy un bate, un aedo. Pero me acuerdo porque decía turba multa ignara, caterva estulta. Está bien. Mira, tú sabes que de esto de la comedia del arte, habíamos hablado de que la comedia del arte dotó a la humanidad de un medio para combatir la censura artística y la represión social, porque siempre siento yo que el teatro, desde sus inicios, fue una manera no solamente en las culturas primitivas, era una manera de representar bien sea las escenas de caza, las escenas de colecta de alimentos y para de contar. Pero fíjate qué casualidad que en aquellas culturas antiguas europeas, la acción teatral se cumplía para mostrar labores de caza o de colecta de alimentos. Y en las culturas americanas, estamos hablando de nuestros grupos indígenas, no estoy hablando de aztecas, mayas e incas. Estoy hablando de las culturas nuestras que eran bastante más primitivas que estas, que eran unas culturas muy avanzadas. Las pantomimas teatrales que hacían eran exactamente las mismas que hacían unos señores que ellos ni idea tenían de quiénes eran. O sea, representar la recolección de alimentos y la veneración a los fenómenos naturales. Y eso es tan antiguo como el hombre, eso es parte del genoma del hombre, ¿no? Claro, claro. Es decir, que el teatro es sin duda algo consustancial a la expresión, a la comunicación humana. Eh, y eso es interesante porque significa bueno, primero que tenemos que cuidar el teatro, que tenemos que revalorizarlo, que el teatro tiene que tener sentido, tiene que tener mensaje, tiene que tener propósito, porque cuántas veces, ya pasando al caso del teatro venezolano, haciendo un paréntesis en esta historia, cuántas veces el teatro no nos ha puesto a pensar sobre nuestro rumbo y nuestro destino con obras, y cito una que de primera se me viene a la cabeza, que es El día que me quieras, de José Ignacio Cabrujas, una obra que plantea todo el dolor de una generación que soñaba con cambiar el país y ese sueño se desvanecía, pues. Y todo eso está metido en una visita de Gardel a Sí, Caracas, señor. cuando Gardel vino a cantar a Venezuela. Sí, tú sabes que estaba leyendo, yo desconocía esa información, de que la primera obra teatral que se escribe en Venezuela la escribe don Andrés Bello. Ah, imagínate. Don Andrés Bello, y la obra se llama Venezuela. Mira este título, Laureano. Estamos hablando de Andrés Bello, 1800, ¿ok? Siglo XIX. Se llama Venezuela Consolada. Consolada. Sí, Wow. y tiene tres personajes alegóricos. Esos tres personajes alegóricos son Venezuela, el tiempo y Neptuno. Y se ubica, el tema central es la llegada de la vacuna antivariólica a Venezuela. Imagínate. Entonces tú dices, un momentico, ya va. Pero si la vacuna antivariólica, porque las vacunas, aquí me meto yo, aquí aprovecho yo de meterme con la biología. O sea, la vacuna su principio es, hay varias maneras, vaya, pero en sus orígenes era inyectar o poner en contacto a la persona con los virus o las bacterias o el agente patógeno atenuado
para que tu sistema inmune reaccione y pelee contra un enemigo que está medio noqueado. Y entonces tú fabricas anticuerpos contra ese bicho malévolo que te quiere comer. Y entonces Claro. tu organismo reacciona, repito, produce los anticuerpos. No vamos a entrar en esos detalles, pero el asunto es que ese es el principio de la vacuna. Inclusive las pústulas de las lesiones por la viruela, las utilizaban y se las colocaban a una persona sana, y la persona inclusive algunos enfermos se las colocaban para que el sistema inmune pudiera reaccionar favorablemente contra aquello. Ahora imagínate tú que Andrés Bello haga una obra de teatro que se llame Venezuela Consolada y que el tema central está con respecto a la llegada de la vacuna antivariólica a Venezuela. Increíble. Increíble, y es la primera obra de la cual se tiene conocimiento, ¿no? No sé Claro, si porque seguramente en el teatro colonial se hacían cosas, pero seguramente traídas de fuera, ¿no? No tengo mucha información al respecto, pero es muy probable que fuesen cosas hechas ya del clasicismo español. claro, Calderón de la Barca y Lope de Vega. Sí. Entonces venían obras de estos personajes aquí a Venezuela y se representaban, porque el primer teatro como estructura física, me refiero, que se hace en Venezuela, es el Teatro del Coliseo, que estaba allí. Mira qué cosa, chicos, qué lástima que hayan tumbado eso, pero entre la esquina de Conde y Carmelitas estaba el Teatro Coliseo. Así. En Caracas, de Conde a Carmelitas, ahí en el centro de Caracas, en el centro, Sí, en el sí, casco. Estamos hablando de 1784. Y en el Coliseo se presentaban esas primeras obras teatrales, que eran muchas de ellas del teatro español, pues, de estos dos personajes. Sor Juana Inés de la Cruz también se representaban obras. Entonces, pero mira, yo quisiera que vamos a la segunda parte, porque ya me están haciendo señas los señores censuradores nuestros. Caramba, nos pasamos. ¿Tú crees en la censura? Sí, sí creo. Sí. No voy a creer. Es una tronca pregunta. Es una buena pregunta, pero bueno, tenemos la censura aquí. No me explique más. No me explique más. Laureano Márquez sí cree. Laureano Márquez sí cree en la censura. Mira, seguimos en la próxima parte hablando de la censura. No, perdón, del teatro. De acuerdo. Ese gran poeta y gran intelectual que fue Andrés Eloy Blanco fue al mismo tiempo un gran humorista. No solamente porque era una condición que a él le salía, le brotaba sola, como es natural en una persona de la inteligencia privilegiada que era Andrés Eloy Blanco, porque humor e inteligencia son dos cosas que muy frecuentemente van juntas, sino además porque él tiene una amplia obra, mucha de la cual seguramente se perdió por haberla firmado con seudónimo en las publicaciones humorísticas de la época, desde la época de Fantoches. De Fantoches, claro. Él tiene una gran producción humorística, pero él también tenía salidas humorísticas extraordinarias que han pasado a la historia. Claro. Y cuando fue presidente de esa Asamblea Nacional Constituyente que tú mencionas, del año 47, que era una época terrible de enfrentamientos políticos muy grandes. Sí, señor. Porque el país estaba prácticamente dividido en dos grandes sectores, que eran los adecos y los copellanos. Y entonces los enfrentamientos eran realmente muy grandes. Y Andrés Eloy Blanco, como presidente de la Asamblea Constituyente, tenía que hacer las veces de moderador, de auténtico moderador, cuidando que las pasiones no les nacían. Y uno de los procedimientos que fuera utilizado para eso, pero indudablemente funcionaba como si hubieran sido creados para ello, era escribir unos versitos
muy interesantes sobre todas las cosas que estaban pasando en la constituyente. Él escribía su versito, le pasaba el papel a otro, a otro, a otro, a otro. El verso recorría todo el Congreso y la gente en lo que leía el verso se reía y eso aliviaba mucho las pasiones, y bajaba las pasiones. Bueno, escuchando a nuestro respetado, querido y siempre eterno Pedro León Zapata en su gloriosa eternidad, todavía sigue enseñándonos y eso hacen los grandes hombres, y por eso es que existe la literatura, y por eso es que existe la ética, y por eso es que existe el bien, y por eso es que existe la honradez, y bueno, y Zapata es buena parte. Yo creo que me quedé corto de lo que significa Zapata para nosotros y todas las cosas que aprendemos con él a diario, él en su, repito, gloriosa eternidad. Entonces continuamos con nuestras divagancias de hoy, hablando sobre la historia del teatro, que yo no sé si nosotros hemos hablado de todo menos el teatro, pero No, sobre todo de la pero sí censura. hemos dicho, y por cierto, Ajá. como en la parte anterior hablábamos de la comedia del arte, comentar que uno de los fans de todo ese tipo de teatro era el pintor Picasso, que pintó muchos arlequines y pintaba Claro. malabaristas y tenía toda una Sí. pasión por esa forma teatral. Sí, bueno, el Arlequín, ya tú bien lo dijiste, es uno de los personajes de la comedia del arte, ¿no? Sí, Que era el tonto, era como el torpe, ¿no? El acrobático sí, torpe, ¿no? De alguna manera. sí, Pero sin sí. embargo, uno ve los arlequines que pintaba Picasso, y son unas cosas extraordinarias. Por cierto, Laureano, no voy a decir nombre, pero un amigo mío me dijo, chico, ese doctor que hace cirugía plástica parece que estudió con Picasso. Con todo el respeto, por favor. Pero Bueno, eso pero fue, no se dijo nombre ni no, nada. nada de eso, pero y no fue en Venezuela tampoco, Nada. eso fue No, y nosotros tampoco en podemos hablar mucho, porque tú en la sección pasada, otra parte, estabas hablando de los anticuerpos, ajá. y yo pensaba que anticuerpos los nuestros, pero uno Anticuerpito. se queda calladito. Sí. Ajá. Pero entonces me decías algo del teatro ahorita que estabas hablando, perdona. Sí, no, una cosa interesante también de la comedia del arte es la introducción de las improvisaciones en el teatro, que eso es un elemento bueno, en el teatro de hoy también conocemos, especialmente en nosotros en el teatro de humor. El teatro de humor, y bueno, la comedia del arte tenía mucho contenido humorístico, Sí, se sí. presta mucho a la improvisación. Y la improvisación es una cosa interesante. Bueno, de hecho, en Venezuela nosotros teníamos improvisto, cuya representación se basaba enteramente en la improvisación. Entonces, claro, la improvisación tiene un elemento personal, que es la ocurrencia de quien improvisa, pero también tiene un elemento colectivo, que es que el elenco esté a tono con la improvisación, que la siga, que la interprete. Sí, claro. Ahora, en Venezuela, chicos, yo recuerdo y no quiero que dejemos pasar esto porque así como Divagancia es un programa en el cual nosotros aprendemos cada vez más, nosotros, me refiero a Laureano Márquez y yo aprendo una cantidad de cosas. Y entonces, recuerdo un personaje ya en el siglo XIX, claro. Cuando se inaugura el Teatro Guzmán Blanco, que hoy día se conoce como Teatro Municipal. El Teatro Guzmán Blanco, recordemos que allí estaba la iglesia de San Pablo, había la gran plaza de San Pablo, una historia que es muy repetida, la sanpablera que se formó allí entre gobierno y oposición y se cayeron a piña y no sé qué cuento, ¿no? El asunto es que en ese teatro, yo no sé si fue cuando se hizo la célebre representación, no sé si fue en el Guzmán Blanco, es probable que sea en el Coliseo, en el Teatro Coliseo del cual hablábamos antes, no recuerdo, pero yo te he escuchado a ti y es muy importante esto
de la manera como puede hasta un gobernante improvisar. Y me refiero a Roberto Robreño, Ujú. este comediante que escribe una obra que se llama Excelentísimo Señor. Así Y es, en ese así es. Excelentísimo Señor se satirizaba al entonces vicepresidente, entonces encargado de la presidencia de la República, Carlos Sublet. Pero yo quiero que tú le recuerdes a nuestros divagadictos y divagaoyentes esa cosa tan maravillosa de cómo alguien, eh, mm, hasta un gobernante, pudo improvisar y para bien, Sí, no para humillar a la persona que es de alguna manera adversario político o que te haya criticado. sí, sí, la anécdota es tal cual como tú la señalas. Y este señor, Francisco Robreño, presentaba esta obra y resulta que alguien le fue a Sublet con el chisme de que se estaba haciendo una obra satírica del presidente. Y lo curioso es que Sublet, que era un hombre muy, muy, muy pacífico y muy noble en el ejercicio de la presidencia, eh, llamó al escritor y actor, era escritor y actor, Ujú. Robreño a la oficina del presidente y le dijo, mire, me han dicho que usted ha escrito una obra en la que se burla de mí. Y sí, señor presidente, bueno, yo hago una parodia y tal. Y entonces le dice, bueno, búsquela y me la lee. Entonces el actor empezó a leerle la obra al presidente y Sublet empezó a reírse de las cosas que decía el actor en la lectura. Y por supuesto me imagino que el actor más confiado le puso entusiasmo y al final Tublet estaba muerto de la risa y le dijo esta frase que cito, le dijo, joven, vaya y monte su obra. Veo que usted se burla de mí, pero le voy a ser honesto, le voy a ser franco, yo esperaba mucho más. Vaya y monte su obra, porque Venezuela no se ha perdido ni se perderá porque el pueblo se ría de su presidente. Venezuela podrá perderse cuando el presidente se ría de su pueblo. Tú sabes que Esa es esa es la frase. eso es genial y fíjate tú cómo Está aquí, recogido, por cierto, no es una cosa que estamos inventando, es una cosa que está recogida en el libro Historia del Teatro de Caracas. sí señor, sí, allí lo leímos. Y entonces, pero también recuerdo que él, Robreño, siguió presentando obras y demás. Siguió. Pero dicen, no sé si estoy en lo cierto, bueno, por lo menos eso fue lo que leí, que él nunca más representó Excelentísimo Señor. Después de Mm, esa reunión, cuando Sublet le dice le da esta dosis de honorabilidad, porque hay que decirlo, una persona que diga eso, el Venezuela se pierde cuando el presidente se burle de su pueblo y no al utilice, revés. o al revés, no al revés. Claro, Entonces, claro, claro, porque digamos, el humor siempre ha sido la voz del pueblo descontento para decir muchas cosas que no le agradan al poder y el poder debe ser receptivo con la crítica, ujú, sobre todo si se trata de un poder democrático, de un poder con sentido, bueno, de institución. claro. Tú sabes que también hay algo que cuando llegan esas primeras obras teatrales, decíamos que son de escritores españoles, nombramos a Sor Juan Inés de la Cruz, Calderón de la Barca, Lope de Vega, todo este grupo de grandes escritores del siglo XVIII, XVI, XVIII, XVII y XVIII, este, pero ellos escribían muchas obras donde, y fíjate tú el sentido crítico del teatro, obras que representaban disputas entre las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, porque recordemos el gran poder de la iglesia, hoy día es un poder también, pero en aquella época era un poder, bueno, la Santa Inquisición habla por sí solo, el poder de la iglesia, con derecho a matar, porque, bueno, por las razones que sabemos. Y me parece Claro. hermosísimo. ¿Cuál fue el Papa? Creo que fue Juan Pablo II, que dijo que la iglesia tenía que pedirle perdón a la humanidad
por todas las cosas bueno, de hecho, yo creo que ha habido más muertes por cuestiones religiosas, por diferencias religiosas, que por otras cosas, seguramente, Sí, porque las sí. grandes, o ha habido masacres realmente, bueno, no vamos a entrar en ese detalle porque estamos Y, hablando de teatro, pero sí, oye, pero y no solamente lo curioso de esto es que la sigue habiendo, o sea, se sigue matando en nombre de Dios. Eh, y, y, y eso se hace, bueno, en estos momentos, en África, por ejemplo, ha habido muchos cristianos que han perdido la vida por su fe. En algunos países donde todavía hay intolerancia religiosa o ujú. gente que equivocadamente mata en nombre de Dios, cuando Dios no puede, nadie puede matar en nombre de Dios. Claro, entonces fíjate tú que la cosa, el evento teatral y aquí en nuestras tierras americanas eran muchas las representaciones que eran con temas religiosos, ¿no? Ujú. Habían, Claro, porque un poco el teatro medieval tenía un sentido muy religioso, tanto el que se representaba dentro de la iglesia como con contenido litúrgico, como el teatro que se hacía fuera de la iglesia, pero también con sentido religioso, ¿no? ujú, Entonces, esa impresión le quedó mucho al teatro, esas invocaciones a ujú, Dios. Bueno, si tú ves el Don Juan Tenorio, en el Don Juan Tenorio se alude mucho, ¿no? Imagínate el tema, es ujú, una monja la que es seducida por Don Juan, Doña ujú, Inés del alma mía. ujú. Sí, y Yo a eso, yo a las cabañas bajé, bueno, yo no sé, yo sé que nosotros hicimos una parodia así, del Don Juan Tenorio en el aula magna que la escribió Aníbal Nazoa y chico. bueno, ya se me ha olvidado el texto, yo hacía el papel de Don Juan. Pero recuerdo una parte que decía, la cosa está tan peluda que Scanone, el gran gourmet, come hasta batata cruda. O sea que desde esa época tú eres Don Juan. Yo soy Don Mira. Juan, sí, sí, sí. Y no Ah. solamente, eso lo hicimos en el aula magna y como en España se estila el Día de Difuntos representar el Don Juan Tenorio y acompañar eso con churros y chocolate a la salida del teatro, nosotros pusimos en la salida del aula magna una venta de churros con chocolate. Está bien, bueno. Bueno, Sí. eso, fíjate tú que se hacían en estas obras de Don Juan Tenorio, como el caso de Don Juan Tenorio, o toda esta obra que es la obra escrita por Lope de Vega y todos estos personajes, siempre había un tema religioso, Sí, o se hacía en ocasión de la coronación de algún monarca, o el matrimonio de algún matrimonio real, o la creación, estamos hablando de la época de la colonia, la creación de un virreinato. Siempre habían obras teatrales y normalmente eran microobras teatrales que se hacían en las plazas, ¿no? Porque el teatro ya comienza a tener eh, tablas y todo ese sentido, pero ya creo que es en el Renacimiento, ¿no? sí, sí, Con la sí, comedia del arte, ¿no? sí, exactamente. Ahora, Y ajá, casualmente con ese sentido religioso, en la proximidad de la Semana Santa, uno puede recordar que el Domingo de Ramos, que es un domingo en el cual se hace en la misa la lectura completa de la Pasión, ujú. se hace representada. Es decir, se asumen diferentes papeles y la lectura es como una lectura de una obra de teatro. Sí, sí, los actos religiosos inclusive todavía en nuestros tiempos y en nuestra época se recrean como una acción teatral, bien Teatral, sea sí. la crucifixión ¿cómo se llama? La pasión de Jesús de Nazaret, como el nacimiento de Jesús de Nazaret. Yo, así Ujú. como tú fuiste Don Juan Tenorio, y te la pasas en eso, pero yo fui Bueno, yo fui el niño Jesús, chico, qué bien, allá pero en imagínate tú. Calabozo, yo era el niño Jesús, y después no querían, cuando Bueno, yo he hecho crecí. muchos papeles, pero nunca el de Judas Iscariote. Mira, en el teatro moderno en Venezuela,
¿Qué Sí, personajes podemos recordar aparte? Bueno, yo quiero recordar uno que me encanta. Tuve conversaciones con Pedro León Zapata porque él lo conoció. Me refiero a don Rafael Guinán, oh, que imagínate, era estamos una... hablando de los clásicos. Sí, 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 don Rafael Guinán, que bueno, es de los iniciadores de la actividad Sí, teatral en el siglo XX en Venezuela, sí, señor, ¿ok? sí, señor. Y además que recorría el país, eh, haciendo sus presentaciones. Era todo un avance para el teatro en Venezuela. Ajá. Estaba otro personaje que era Saavedra. Sí, Saavedra. Era Sí. Antonio Saavedra, si no me equivoco. Ahora, ¿eso es época de cuándo? ¿Tú te acuerdas? Eh, Eso es época de Eso Gómez, es, ¿no? eso es época Gómez, me parece a mí, sí. Ahora, Eso es época Gómez, y, porque esos son los comienzos ya de la modernidad del teatro venezolano, como tú has señalado. ah, Eh, yo lo que pasa es que yo soy como de Cabrujas para acá, ¿no? Entonces, está bien, muchacho, sí. está bien, muchacho. Está Ibsen, bien. Ibsen, Ibsen Martínez tiene una obra que a mí me gustó mucho, Humboldt y Bonpland, taxidermistas, Así, que es una conversación entre Humboldt y Bonpland. Y bueno, y de los aportes al teatro venezolano, hablo más reciente, eh, el grupo actoral 80 y Juan Carlos Gené son unas claro, figuras importantísimas en nuestro teatro. Juana Sujo. claro, claro. Juana Sujo, ella vino, chico, en los años, no sé, 40, 50, sería, quizás los Ujú. 50 vino. Y yo tuve oportunidad de verla a ella siendo yo muy muchachitico, porque hay una obra sinfónica que es para orquesta y narrador. Ok, Esa obra se llama El retrato de Abraham Lincoln del gran compositor norteamericano Aaron Copland. Y cuando se estrena esa obra en Venezuela, la dirige Antonio Esteves al frente de la Sinfónica Venezuela y la narradora era Juana Sujo. Y después se imagínate. representó esa misma obra, El retrato de Abraham Lincoln, con el mismo Antonio Esteves al frente de la Sinfónica y el narrador era uno de los grandes actores y de las grandes voces de nuestro teatro y de los inicios de la radio venezolana, era Luis Salazar. Y Luis Salazar era una gran voz y un gran actor. Y cuando Luis Salazar fue el primer Albertico Limonta del derecho de Imagínate nacer en la radio. Estoy hablando de la radio venezolana cuando no había nacido nadie, ni tú, ni yo, ni nadie, solamente claro, él. que la radio también fue un poco teatral, porque en los inicios de la radio fueron radio con público y con actores maquillados. Exactamente, sí. Y el primer Albertico Limonta, porque la gente recuerda a nuestro querido y recordado Raúl Raúl Amundaray, Amundaray. pero Sí, que Raúl Amundaray ya es en la televisión, cuando claro, se hace el derecho de nacer. Pero Albertico Limonta era en la radio. Y entonces Luis Salazar era el personaje de Albertico Limonta. Y luego yo cuento esto, que es una anécdota personal con mi hermano Raúl y yo. Estábamos en un restaurante de Caracas y estábamos Raúl y yo y vemos que está en la barra de ese restaurante don Luis Salazar. Y Raúl y yo, ese es Luis Salazar, pero así como un dios, una porque cuando gloria. vimos el retrato de Abraham Lincoln, él como narrador era algo conmovedor y Qué maravilla. entonces nos les acercamos, le digo, concha maestro, perdóneme, pero es que nosotros estamos enamorados de usted. Qué bonito, qué Y él, bonito. No, bueno, es que y fue uno ha una tenido esa, velada divina con él, sí, qué bien, qué bien. sí, Esas glorias bueno, de nuestro teatro, que son, bueno, de la que es el heredero del teatro actual de Venezuela, que todavía sigue haciendo cosas fabulosas. sí, señor, están haciendo cosas extraordinarias. Ahora, sí hay algo que yo estoy viendo lo que significó José Ignacio, ese grupo Cabrujas, José Ujú, Ignacio Cabruja, ujú. Isaac Chocrón y el mismo Román Chalbó, quienes Sí, hicieron un teatro en el siglo XX, un teatro de avanzada
porque si Sí, bien es señor. cierto que Guinán y Saavedra y todos eran grandes hombres del teatro, pero yo no sé, chico, pero estos tres mosqueteros como que eran algo extraordinario. Y después, por supuesto, hay otros tantos que nos disculpen, nos vamos a quedar en el tintero No, con claro, y bueno, y gentíos. hay que nombrar, Miguel, el teatro que estaba allí en el Ateneo, que es un grupo teatral, bueno, de El, relevancia el, también en Albert- Venezuela, ahora se me escapa el Alberto de Paz el, y Mateo, en el teatro, Alberto de Paz y sí, Mateo estaba pero ahí tenía su sede un grupo el nuevo grupo, eh, estaba Nuevo Grupo y estaba Raja, otro que en este, Rajatabla, Rajatabla, el grupo Rajatabla, Rajatabla, sí, claro que señor. estaba otro gran director de teatro, era Carlos Jiménez. Carlos Jiménez y el grupo Rajatabla, Exacto. ellos hicieron cosas fabulosas. Extraordinaria, señor presidente de Miguel Ángel Asturias, es inolvidable Sí, para mí con el grupo Rajatabla, pero tenemos esa suerte. Oye, hemos tenido un teatro, pero de alto vuelo. sí, sí, hemos tenido un muy buen teatro y además, y por cierto, ya que decimos esto, el festival de teatro que se hacía en Uh, Venezuela era un festival sí. de altísimo nivel, de los mejores del El mundo. Festival Mundial de Teatro, porque venían gente de... Creo que ese festival ahora lo emigró a Colombia, Así es, pero, pero se hacía en Venezuela y bueno, eso era toda una, yo recuerdo, estudiante universitario, lo que significaba el festival de teatro y uno trataba, era dificilísimo conseguir las entradas para las obras porque bueno, todo el mundo quería ir. tú te aprendiste, Este, tú no aprendiste a colearte en los teatros. nunca aprendí a colearme porque no aprendí. No, yo ni tenía amigos como tú, porque tú tenías amigos influyentes. ¿No ves? Nos hubiéramos hecho amigos antes y no te pierdes un pocotón de Sí, horas. sí, Mira, sí, sí. Laureano, cúnchale, nos quedamos ya nos ¿En faltan, por serio? supuesto, Miguel Otero Silva, quien hizo obras, Ah, pues escribió claro, obras maravillosas, Andrés Eloy Blanco, que también escribió, también, y también, siempre con un también. componente social muy, muy, muy importante en cada una de sus obras. Y bueno, el teatro para leer de Aquiles Nazoa, Ah, por que son supuesto, obras que se han representado también claro. muchísimo. Y recuerda cuando Callito hizo en el Teatro Teresa Carreño, bueno, Callito, quiero decir, Callito y todo el elenco, Ajá, uno la nombra, cada pulpero lava su queso. sí, Callito estaba en Los Martirios de Colón, que fue claro. llevado brillantemente, convertido en un musical. Música de Federico Ruiz, nuestro Federico Ruiz, querido hermano exactamente. Federico Ruiz. Ahí había Mira, un barco en el medio de la escena, o sea, es una sí, cosa sí, claro. impresionante. Te voy a hacer una seña como mimo, a ver si tú adivinas qué quiere decir. Ah, lo mismo que pasó hace tiempo que nos vamos, se acabó el programa por Bueno, el día de se hoy, acabó el programa por el día de hoy. pero hemos hecho un paseo muy Oye, simpático por el sí, teatro vale, venezolano qué bonitos y recuerdos. mundial, y Y mundial, mundial. claro que sí. Bueno, don Laureano Márquez y Torrientes, Naranjo. Don Miguel de la Barca, y bueno, y toda esta barca de gente que nos acompaña, Ah, sí, Isabela Iturriza, ajá, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, el gran, bueno, ese sí es un bate y una Edo, Fernando Camacho, cómo Juan no. Carlos Caraballo y Juan Carlos Alique, a todos ellos que hacen posible que Es- estemos aquí, gracias. Esta obra teatral ha concluido. Fin. Fin. Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata.